¿Qué tal? Bienvenidos amigas y amigos. Bueno, les presento en esta ocasión un tipo de reproductor combo de los que me gustan. Se trata de un Samsung DVD con VHS. El DVD acepta, como podemos ver, discos RAM regrabables y grabables. También nos indica que la videocasetera tiene 4 cabezales con sonido Hi-Fi stereo. ¿Okay? Y podemos ver aquí un control que simplifica mucho las cosas, el cual nos va a permitir hacer una copia con un solo toque, ya sea copiar a DVD o a VHS. ¿Okay? Así de sencillo. Aquí tenemos otros controles también, como por ejemplo, bueno, son los controles de reproducción que funcionan para ambos formatos. Simplemente hay que seleccionar cuál de los dos queremos reproducir en el momento. ¿Okay? También tenemos aquí el selector de canal, más información sobre los tipos de formatos, sonidos, etcétera. Ahí está, es un combo, es un DVD combo. Se trata de el DVD BR300. ¿Ok? Bueno, ahorita ya tenemos allá al fondo, estamos ya conectados, todo listo. Vamos a pasar primero, vamos a copiar. Bueno, tenemos conectado un dispositivo en aquella consola PlayStation 2, ya tenemos una película, por eso el menú se mira, ahí está detenido en pausa. Esta videocassette que tenemos adentro, ahí se ve el logotipo que dice que hay un videocassette ya instalado. Lo mismo sucede con el disco DVD o el formato DVD, ahí está un disco que es "-R", ya está listo para usarse. Entonces vamos a grabar desde aquel dispositivo externo que es un PlayStation 2 y también vamos a grabar pues de un formato a otro. ¿Ok? Vamos a comenzar primero con el PlayStation 2, que es un dispositivo externo, y vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle play. Aquí tengo el control, vamos a poner play. Esta es la película. Ok, manualmente le voy a picar rec para comenzar a grabar. Bueno, esto es escoger DVD, ahí está, pongo rec y ya va a empezar a grabar. Ajá, grabamos este material. Vamos a adelantar un capítulo, hasta ahí lo habíamos dejado exactamente. Ahí está, la película del PlayStation 2 está pausada precisamente. Ok, bueno, ya grabamos desde el dispositivo externo al disco DVD. Ahora vamos a reproducir qué hay en el VHS. Vamos a ver qué hay en el VHS. Ahí está el cassette por dentro. Bueno, vamos a reproducirlo, ver un fragmento y copiar otro poquito allá otra vez en el DVD. Vamos a dar el play. Ok, olvidé seleccionar esto. Ahí está, ahora sí. Yeah, good. You would have gone for that, but yeah. Oh, right. I heard a lot of, oh, man. Oh, right. That's terrific. Ok, ahora vamos a hacer una copia con un solo toque, como les había indicado. Entonces, vamos a copiar de lo que es el VCR hacia el DVD. Por lo tanto, vamos a copiar que todo se vaya para acá, al DVD. Un solo toque, vámonos. Okay, copy. This is for 10th and 11th place here between this year's two top rookie contenders. Corey kind of taking a commanding lead in the Augustus Rookie of the Year Championship here for the last month. He's up 33 points on Biffle. Although there are always those discretionary points to be awarded. Here's a guy on the move toward the front. Dale Earnhardt Jr. started 26th. He's 14th now. Next car ahead of him there, Jeff Gordon to catch for 13th. Junior. Vamos a pararlo. Ahí está. Dice que está actualizando la información del disco. Por favor, esperemos. Un solo toque y ya lo está grabando el disco DVD. Tenemos que esperar a que se quite el letrero. Ahí se quitó. Vamos a darle play al DVD. Pero tenemos que cambiar, me parece, sí, tenemos que cambiar aquí. Ahí está.
Ya está seleccionado DVD. Ahora sí vamos a ver qué tal. Ahí está. Voy a pausar. Ahí vemos en la parte superior izquierda ese letrero, el cual significa que estamos reproduciendo de DVD. Always those discretionary points to be awarded. Here's a guy on the move toward the front. Dale Earnhardt Jr. started 26th. He's 14th now. Next car ahead of him there, Jeff Gordon to catch for 13th. Jr. is just flat out not running. Ok. Bien, pues como se pudieron dar cuenta, el aparato está funcionando de maravilla sin ningún problema. Por donde se le quiera ver, está funcionando perfecto, ok. Ahí está. Solamente que no tenemos el control remoto y por lo tanto, al no tener el control remoto, no podemos finalizar los discos. Ok, ahí se ve la bandita de lo que alcanzó a grabar. Ahí lo tienen. Está el cassette también. Ok. Ahí lo tienen. El aparato está funcionando perfectamente. Ok. Cualquier duda, comentario, estamos a la orden. Muchas gracias. Saludos.